Hola, ¿qué tal? Y qué gusto dar la bienvenida a toda nuestra audiencia a esta nueva inmersión. La verdad estoy muy emocionada porque tenemos sobre la mesa una colección de textos verdaderamente profunda. Muy profunda, sí. Sí, o sea, estamos analizando los capítulos 3 al 11 del libro del Génesis, y esto viene acompañado de un bloque súper extenso de apuntes teológicos e históricos. Que de hecho es bastante material para procesar. Totalmente. Y bueno, la misión de nuestro análisis de hoy es trazar una síntesis, digamos, narrativa y teológica muy ordenada sobre 4 grandes pilares que marcan el inicio de la humanidad según estos textos. Ajá. Vamos a explorar las consecuencias del pecado original, el cataclismo del diluvio, la dispersión de las naciones en Babel y finalmente cómo el relato hace un acercamiento de cámara hacia la genealogía de Sem hasta llegar a Abraham. Es un recorrido monumental, la verdad, y creo que lo que hace que esta sesión sea tan relevante para nuestro análisis es que, pues no nos vamos a detener en los detalles anecdóticos que casi todo mundo ya conoce, Claro. sino que vamos a entrarle de lleno a la estructura teológica y al contexto histórico que los académicos utilizan para sostener y explicar estas historias. Exactamente. Y para quien escucha, es súper válido plantearse por qué importa desglosar una historia tan antigua, ¿no? Porque más allá de cualquier perspectiva religiosa, o sea, estos textos abordan de frente la pregunta más compleja de la filosofía humana. El origen del mal. ¿Sí? El origen del sufrimiento, del mal y el plan que estos textos proponen para solucionarlo. Es un relato estructurado en torno a la tragedia, pero con un hilo de redención. Así es. Y para empezar a armar este marco teórico, hay un contraste que las fuentes subrayan de inmediato. Pasamos de ese escenario de armonía perfecta del capítulo 2, Mm, al caos del 4. exacto, a una violencia totalmente desatada. Y el puente entre ambos, por supuesto, es la caída en el capítulo 3. Y lo fascinante aquí es cómo los apuntes teológicos desmenuzan precisamente ese capítulo 3. O sea, el texto no presenta la entrada del mal como un acto de fuerza bruta. Para nada. Es a través de una subversión psicológica. La serpiente, que las fuentes teológicas identifican sistemáticamente como Satanás, pues utiliza una estrategia basada puramente en la duda. Ok, vamos a desempacar esto, porque el proceso de 3 pasos que señalan las fuentes es muy analítico. Primero, como que se siembra la duda sobre el carácter de la deidad, ¿no? Ajá. Con esa pregunta sutil de que si de verdad Dios les dijo que no comieran. Sí, distorsionando la restricción para que Dios parezca severo. Luego, el segundo paso es una negación directa de las consecuencias. La serpiente asegura que no morirán. Llevando todo al terreno de la incredulidad total. Exacto. Y tercero, culmina con una acusación de egoísmo, o sea, sugiere que Dios oculta el conocimiento del bien y del mal para evitar que los humanos sean como Él. La caída ocurrió en la mente mucho antes de tomar el fruto. Y ese punto, fíjate que nos lleva a una de las ideas teológicas más robustas de los documentos que estamos revisando. A ver, El texto afirma que los humanos querían conocer el bien y el mal, y en efecto dice que sus ojos fueron abiertos, pero nuestros apuntes hacen una distinción brillante sobre el tipo de conocimiento que adquirieron. Si conectamos esto con el panorama general, la teología plantea que Dios conoce el mal de una manera objetiva y soberana. Pero usar una analogía médica, la del doctor, sí. exacto, lo conoce de la misma forma en que un oncólogo experto conoce el cáncer, entiende su mecánica, su capacidad destructiva, cómo tratarlo, pero no lo padece en su cuerpo. ¡Wow! Esa distinción entre conocimiento objetivo y empírico cambia por completo la lectura. Totalmente. No es que el texto sugiera que Dios quería mantener a la humanidad en la ignorancia por ser egoísta, sino que la restricción buscaba, pues, protegerlos de la experiencia vivencial del mal. Así es. El ser humano llegó a conocer el mal, pero como el paciente conoce su propia enfermedad terminal, Sufriéndola. sintiendo los síntomas, la culpa, la vergüenza desde adentro. Exacto. Y las consecuencias, según el relato, son inmediatas y sistémicas. Se rompe la comunión vertical con la divinidad, que es lo que el texto define como muerte espiritual. Adán y Eva experimentan vergüenza por primera vez. Se esconden. Y empieza la fractura horizontal. Ajá. El ser humano empieza a evadir responsabilidades. Adán culpa a Eva e implícitamente a Dios al decir, la mujer que tú me diste. Sí, una evasión total.
Y el texto también detalla cómo esta ruptura introduce el dolor, la mortalidad física y una dinámica de sujeción y conflicto estructural ya dentro del matrimonio y la sociedad. Pero dentro de este marco de juicio, los exegetas destacan un elemento crucial en el versículo 15 del capítulo 3. El famoso protoevangelio. Así le denomina la teología, exacto. En medio de la sentencia a la serpiente, el relato introduce la promesa de que la simiente de la mujer le daría un golpe aplastante en la cabeza a la serpiente. Sufriendo una herida en el talón. O sea, planta la primera semilla de un libertador mesiánico. Y hay un simbolismo profundo cuando el relato menciona que Dios viste a la pareja con túnicas de piel para cubrir su desnudez. Claro, ese detalle de las túnicas es fundamental para la teología posterior. Los comentaristas argumentan que esto establece el origen divino del sacrificio. Insinúa que un animal tuvo que perder la vida y derramar su sangre para cubrir la culpa. Sí, es la prefiguración del sistema de expiación que domina el resto de las escrituras. Ahora, esta progresión narrativa nos lleva a observar cómo el mal se institucionaliza rapidísimo. Muy rápido, ¿sí? Si nos saltamos los detalles ya muy conocidos del fratricidio entre Caín y Abel, lo que los análisis destacan es la naturaleza de ese conflicto. El texto indica que el rechazo de la ofrenda de Caín no era por el producto en sí. Era la actitud. La actitud y la falta de fe en el corazón. Pero lo verdaderamente relevante a nivel histórico y sociológico es lo que surge después, lo que los académicos llaman el camino de Caín. Que es, esencialmente, el desarrollo de la primera civilización secular documentada aquí. Caín es desterrado a la tierra de Nod, que significa errante, y en lugar de buscar restauración, construyen una sociedad autónoma. Ajá. Las fuentes detallan que de esta línea surge Jabal, pionero de la agricultura a gran escala, Jubal, el iniciador de las artes y la música, y Tubal-Caín, el primer gran industrial de la metalurgia, trabajando bronce y hierro. O sea, una sociedad inmensamente creativa, con avances tecnológicos súper rápidos, pero construida de espaldas a la moralidad divina. Totalmente secular. Y esta línea genealógica alcanza su cúspide con Lamec, el primer polígamo registrado que compone este poema conocido como el Canto de la Espada. Ese poema es tremendo. Usando la tecnología metalúrgica para la violencia. La arrogancia humana se vuelve una institución. Y esa industrialización impulsada por la arrogancia es lo que prepara el escenario para la crisis global de los capítulos 5 al 9. Hay una transición a través de las genealogías antidiluvianas. Sí, donde el estribillo es «y murió». Exacto. Aunque el texto cita vidas de cientos de años, subraya la inevitabilidad de la mortalidad. Y solo hay una anomalía teológica importante ahí. Enoc. Enoc, del cual el texto simplemente dice que caminó con Dios y desapareció. Un breve destello de piedad en un mundo que, pues, se estaba oscureciendo rápidamente. Lo que nos lleva al punto de ruptura total. Las fuentes analizan cómo la barrera entre el linaje piadoso de Set y la línea secular de Caín se desmorona a través de matrimonios mixtos. ¿Motivados puramente por atracción física o poder? Sí, y esto da lugar a figuras que el texto llama gigantes o varones de renombre, líderes tiránicos. La violencia y la corrupción saturan al mundo al punto de que el Génesis usa una expresión muy fuerte. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho a la humanidad. Y esa frase es la clave para entender la perspectiva teológica del diluvio. Los comentaristas insisten en que el relato se esfuerza por no retratar este evento como un capricho de una deidad iracunda. Como un arranque de ira, no. Exacto, no es un arranque inestable. Se presenta como la reacción de un juez moral profundamente entristecido ante una humanidad cuyos pensamientos eran, de continuo, el mal. Y además la narrativa incluye un periodo de gracia. 120 años. 120 años donde Noé construye el arca y sirve como pregonero de justicia, una oportunidad de arrepentimiento que fue ignorada. Ahora, desde una perspectiva histórica y logística, los eruditos y críticos han debatido muchísimo sobre el arca. Los textos nos dan dimensiones súper precisas. Sí, los codos. Ajá, unos 135 metros de largo por 22 de ancho y 13 de alto, con 3 cubiertas. O sea, es prácticamente el tamaño y la proporción de un buque de carga moderno. Diseñado para flotar, no para navegar. Exactamente, ingeniería de flotabilidad. Y sobre el evento en sí, las fuentes mencionan que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo.
O sea, no fue solo lluvia, hubo actividad geológica severa, aguas subterráneas. Sí, y bueno, manteniendo la imparcialidad de los debates académicos que exponen nuestras fuentes, pues existe una discusión vigente sobre el alcance geográfico del diluvio. Claro. Una facción de eruditos defiende un diluvio universal a escala planetaria, basándose en el lenguaje absoluto del texto. Y otra corriente sostiene que fue un diluvio antropogeográfico. Es decir, universal en el sentido de que destruyó a la humanidad existente, pero confinado geográficamente a la cuenca de Mesopotamia. Argumentando que términos como toda la Tierra, en la antigüedad, solían referirse al mundo habitado conocido. Sí, ambas posturas buscan respetar la integridad del texto, pero donde los analistas encuentran uno de los puntos más fascinantes es al comparar el relato del Génesis con la arqueología del Medio Oriente. La epopeya de Gilgamesh. Exactamente. Hay registros antiguos de una gran inundación, Gilgamesh siendo el más famoso. Y aquí las diferencias teológicas son, abismales. Absolutamente. Si revisamos Gilgamesh, los dioses envían el diluvio porque los humanos hacían mucho ruido y no los dejaban dormir. Qué contraste, ¿no? Sí. Y durante la tormenta, los dioses babilónicos están aterrorizados, encogiéndose de miedo como perros. Y cuando el héroe, Utnapishtim, ofrece un sacrificio al final, los dioses se arremolinan como moscas porque estaban hambrientos. Sí, en agudo contraste los apuntes destacan que el relato del Génesis presenta una deidad soberana, en completo control de la naturaleza y que juzga a la humanidad por razones estrictamente éticas y morales, no por molestias triviales. Es una visión del mundo completamente distinta. Totalmente. Y bueno, una vez que las aguas descienden y el arca reposa, la narrativa establece un nuevo orden mundial. Noé ofrece un sacrificio y el texto indica que Dios establece nuevos parámetros para la supervivencia. Como el permiso para consumir carne animal. Exacto, por primera vez. Pero con una prohibición explícita. No deben consumir la sangre. Y nuestros documentos explican que esto no era una simple norma dietética. No, tiene un peso teológico inmenso. La restricción de la sangre subraya que la vida le pertenece al Creador. Y esta regla sienta las bases conceptuales para todo el sistema de sacrificios levítico que vendría después. Estableciendo que la sangre representa la vida y es el medio exclusivo para la expiación. Simultáneamente, el texto instituye la pena capital para el asesinato. Y los analistas enfatizan que esto no se promulga para fomentar la violencia, sino como una medida legal extrema para restringirla. Basada en el principio de que la vida humana posee un valor incalculable por estar hecha a imagen de Dios. Y a todo esto se suma el establecimiento del pacto del arco iris. La promesa divina de no volver a usar un cataclismo de esa magnitud. Pero a pesar de este nuevo comienzo y de estas garantías, los textos nos muestran rapidísimo que la naturaleza humana no había sido purificada por el agua. Para nada. Llegamos al capítulo 9 y vemos la vulnerabilidad de Noé. Planta una viña, se embriaga y queda expuesto en su tienda. Este incidente expone la degradación moral que persistía. Cam, uno de los hijos de Noé, le falta al respeto a su padre de una manera que el texto condena fuertemente. Sí. Y esto desemboca en una maldición proferida por Noé al despertar. Y aquí los apuntes hacen una aclaración crítica para evitar malentendidos históricos. La maldición no cae sobre Cam ni sobre sus descendientes que poblarían el continente africano. Eso es importantísimo. Sí, la maldición se dirige de manera muy específica a uno de los hijos de Cam, Canaán. Esa precisión es vital. Los exégetas explican que esta maldición debe leerse como una declaración profética sobre la futura civilización cananea. Ajá. Anticipaba el desarrollo de una cultura en la región de Levante que siglos después, arqueológicamente, se conocería por sus prácticas extremas. Idolatría, sacrificios infantiles. Sí, inmoralidad institucionalizada. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con una categorización racial. Es una degradación ética y espiritual de una nación en particular. Y a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, la narrativa transiciona al capítulo 10. La tabla de las naciones. Conocida académicamente así. Exacto. Es un registro genealógico que detalla la migración de los grupos etnolingüísticos de la antigüedad. Jafet hacia Europa y Asia Menor. Cam hacia el sur. Sularábica. Pero el texto nos indica que esta dispersión no fue voluntaria ni pacífica,
Y aquí entramos al capítulo 11, con el famosísimo relato de la Torre de Babel, En la llanura de Sinar. bajo el liderazgo de una figura que los textos identifican como Nimrod, descrito como un vigoroso cazador y el arquitecto de las primeras grandes metrópolis imperiales, como Babilonia y Nínive. Y el evento de Babel es crucial para la teología bíblica sobre el gobierno humano. El texto señala que la humanidad, unida bajo un mismo idioma, decide desafiar el mandato original de esparcirse. Su objetivo declarado es edificar una ciudad y una torre que llegue al cielo, para hacerse un nombre. Y los académicos argumentan que el pecado aquí no fue la arquitectura monumental, que probablemente era un enorme sigurat, sino la ideología detrás de ella. Exacto. Las fuentes describen que se trataba de un esfuerzo por centralizar el poder, construir un monumento al orgullo humano y establecer una sociedad utópica y autosuficiente que borraba a la deidad de la ecuación. Y la intervención descrita es profundamente irónica, ¿Sí? porque Dios no envía fuego ni terremotos para destruir el sigurat. Simplemente confunde su lenguaje. Al interrumpir la comunicación, el proyecto colapsa desde adentro. Y nuestros apuntes hacen una observación muy aguda sobre este castigo. Argumentan que la confusión de las lenguas fue en realidad un acto de gracia preventiva. Para limitar el poder humano. Al fragmentar la sociedad, se limitó la capacidad de la humanidad caída para unirse en una rebelión totalitaria. Y además, hay una conexión teológica directa que los autores trazan hacia el Nuevo Testamento. Ah, claro. Sugieren que lo que el orgullo humano fracturó en Babel, el relato bíblico, comienza a restaurarlo en el evento de Pentecostés, donde el mensaje de redención trasciende las barreras del lenguaje, unificando a personas de todas las naciones. Es una forma muy simétrica de ver la narrativa bíblica en su conjunto. Y justo después del colapso de Babel, el libro del Génesis hace un movimiento literario fascinante. El embudo. Sí, de tener una perspectiva global abarcando las 70 naciones de la tabla, el enfoque se reduce drásticamente. Deja de lado la historia mundial para seguir exclusivamente el linaje de Sem, Generación tras generación. hasta llegar a un individuo llamado Taré, y específicamente a su hijo Abraham, residente de la antigua ciudad de Ur de los Caldeos. A menudo se imagina a Abraham en un entorno nómada desde el principio. En carpas y desierto. Ajá, pero Ur, en el sur de Mesopotamia, era el pináculo de la civilización sumeria en ese momento. Una ciudad portuaria próspera en el Golfo Pérsico, con economía basada en redes comerciales, matemáticas avanzadas Tenían escuelas, casas de múltiples pisos, sistemas de alcantarillado. y, de manera crucial para la teología, era una ciudad profundamente politeísta, dominada por el gran sigurat dedicado a Nana, el dios lunar. El texto nos prepara para entender que Abraham no fue llamado a salir de un campamento desértico, sino a abandonar una de las metrópolis más sofisticadas, ricas y espiritualmente paganas del mundo antiguo, para ir a una tierra desconocida. Es el punto de partida para aislar y formar a la nación a través de la cual vendría la restauración. Sí, si sintetizamos todo este bloque de información que hemos analizado, los autores de estas fuentes nos muestran una estructura teológica muy definida. Vimos la caída en el Edén, que introdujo el mal y la muerte, el desarrollo del pecado que culminó en el cataclismo purificador del diluvio. Observamos cómo la soberbia imperial humana resurgió y fue frustrada en Babel. Y finalmente vemos cómo, frente al fracaso colectivo de la humanidad, el relato cambia su estrategia, enfocando toda la esperanza de redención profetizada desde Génesis 3:15 en el llamado de un solo hombre. Todo este marco narrativo, según argumentan los textos, funciona como un diagnóstico exhaustivo de la condición humana. O sea, documentan una tendencia sistemática de las civilizaciones hacia el orgullo y la autonomía. Pero paralelamente sostienen la tesis de que, sin importar el grado de corrupción global, siempre existe una preservación soberana de un remanente, un hilo conductor que sobrevive a juicios y dispersiones. Para asegurar que el propósito final no se pierda. Es un análisis que invita a considerar cómo los textos antiguos explican las dinámicas sociológicas de formación de imperios, el origen de la diversidad lingüística y las raíces del monoteísmo ético. Definitivamente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar en la mesa una reflexión que surge directamente de esta arquitectura narrativa que hemos revisado. Adelante. Hemos visto cómo la historia se estrecha deliberadamente. De toda la humanidad dispersada en Babel, con sus múltiples idiomas y migraciones, la atención teológica se enfoca exclusivamente en la familia de Abraham para traer la redención.
Así es. Esto inevitablemente plantea una pregunta profunda. Si el relato afirma que el plan de rescate se canalizará a través de este linaje específico, ¿qué nos dice esto sobre el estatus teológico y el propósito final para todas esas decenas de otras naciones y etnias que fueron esparcidas y aparentemente dejadas a su propia suerte en el desarrollo de la historia mundial? Muy buena pregunta. A juzgar por los textos, parece que el verdadero diseño global de esta narrativa apenas comienza a revelarse. Deja mucho en qué pensar. Sí, con esa idea terminamos nuestra sesión de hoy. Ha sido sumamente enriquecedor desglosar el peso histórico y teológico de estos registros antiguos. Saludos a toda nuestra audiencia y nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.